Buenos días. Vamos con el último subtema de la competencia número 1. Vamos a hablar de los órganos linfoides. En clases pasadas les había comentado que el sistema inmunológico se encuentra descentralizado, lo que significa que las células del sistema inmunológico no se encuentran localizadas en un solo órgano, en un solo tejido, sino que se encuentran en diferentes zonas o en diferentes regiones del organismo. Bueno, pues en condiciones normales, las células del sistema inmunológico se encuentran circulando en la sangre, en la linfa, están distribuidas en casi todos los tejidos del cuerpo y esto es muy importante para la generación de las respuestas inmunológicas. Estas células van a formar grupos anatómicamente muy bien definidos y altamente organizados en los órganos linfoides, pero también podemos encontrar a estas células del sistema inmunológico solamente diseminadas en algunos tejidos y sin mayor grado de organización. Los órganos linfoides se clasifican en dos tipos de acuerdo a su función. Tenemos a los órganos linfoides primarios, centrales o generadores, que son los sitios donde se generan y alcanzan la madurez fenotípica y funcional todas las células del sistema inmunológico. Los órganos linfoides secundarios o periféricos son sitios donde se van a iniciar y se van a desarrollar las respuestas linfocíticas ante los antígenos extraños. Las respuestas inmunológicas de los linfocitos no se inician ni en la sangre ni en los tejidos infectados, sino que se llevan a cabo en los órganos linfoides secundarios. Ahí se les proporcionan a los linfocitos todas las condiciones necesarias para que se lleve a cabo el reconocimiento del antígeno y la fase de activación de la respuesta inmunológica adaptativa, es decir, las dos primeras fases. Ya una vez que los linfocitos estén activados, que ya se hayan diferenciado en células efectoras, entonces sí van a poder dirigirse a los sitios de infección, en el caso de los linfocitos T efectores. Y en el caso de las células plasmáticas, estas pueden dirigirse a la médula ósea y desde ahí, desde la médula ósea, pueden seguir produciendo y secretando anticuerpos específicos para los antígenos. Esos anticuerpos van a llegar hasta los sitios de infección y ahí en el sitio de la infección los anticuerpos ya van a eliminar al antígeno por opsonización, por neutralización, por ADCC o bien van a llevar a cabo la activación de complemento por la vía clásica. Bueno, aquí tenemos una imagen donde observamos nuevamente la clasificación de los órganos linfoides. Aquí están los primarios, aquí están los secundarios. Dentro de los primarios encontramos a la médula ósea y al timo. La médula ósea es el sitio donde se van a producir y o madurar prácticamente todas las células del sistema inmunológico. Aquí en la médula ósea es donde se lleva a cabo la etapa inicial del proceso de maduración de los linfocitos B. El timo, que es otro ejemplo de órgano linfoide primario, es el sitio en donde se va a llevar a cabo la maduración completa de los linfocitos T. Como órganos linfoides secundarios tenemos a los ganglios, al vaso, al sistema inmunitario cutáneo y al tejido linfoide asociado a mucosas que se abrevia como MALT. Estos son ejemplos de órganos linfoides donde los linfocitos maduros, porque ya se maduraron acá, pero vírgenes, son activados por el antígeno, ya que en estos sitios se concentran tanto los antígenos que entran por diferentes partes del organismo como las células presentadoras de antígeno y los linfocitos vírgenes. Aquí es importante resaltar que la composición de los órganos linfoides secundarios no es fija. Eso quiere decir que no van a ser siempre los mismos linfocitos, por ejemplo, los que van a estar en el ganglio linfático, sino que unos entran, otros salen. ¿Sí? Eso quiere decir que la composición no es fija. Los órganos linfoides, como pueden verlo aquí en esta imagen, se dividen como en dos tipos, ¿no? Aquellos como los ganglios y el vaso, que son órganos que están encapsulados, es decir, están delimitados o rodeados por una cápsula y que están altamente organizados. Y aquellos tejidos como el sistema inmunitario de piel o de mucosas, en donde los linfocitos no están encapsulados ni tampoco están tan bien organizados como en el caso de los ganglios y el vaso. Empezaremos con los órganos linfoides primarios, la médula ósea y el timo, enfocándonos en linfocitos. Bueno, pues el proceso de maduración de los linfocitos B en la médula ósea y de los linfocitos T en el timo sabemos ya que consiste en la adquisición
del BCR o del TCR. Del timo, los linfocitos T salen con su receptor ya funcional, ¿no? Y la maduración de los linfocitos B en la médula ósea es casi completa. Solo que para que un linfocito B esté completamente maduro se requiere la coexpresión de dos clases de anticuerpos o BCRs en su superficie. De la médula ósea, el linfocito B va a salir con una clase de receptor y luego se va a dirigir al vaso y ahí va a llevar a cabo la coexpresión de los dos receptores que requiere para considerarse un linfocito B completamente maduro. Hacemos médula ósea. Bueno, sabemos que la médula ósea es el sitio donde se lleva a cabo la hematopoiesis y la hematopoiesis al inicio de la gestación se lleva a cabo en el saco vitelino. Al tercer mes, más o menos, ese papel lo asumen el hígado y el vaso y en el séptimo mes de la gestación será la médula ósea la encargada de dicha función. Después del nacimiento y en la etapa adulta, la hematopoiesis ocurre principalmente en la pelvis, en las costillas, en el cráneo, en las vértebras, en el esternón. El hígado y el vaso en la etapa adulta pueden retomar esa función hematopoyética en caso, por ejemplo, de una demanda extraordinaria de células sanguíneas, como por ejemplo que la médula ósea esté alterada o que haya una hemorragia importante o alguna otra enfermedad. Aquí observamos estructuralmente cómo es la médula ósea. Es una red esponjosa que está situada entre trabéculas. Estas son las trabéculas. Está situada entre trabéculas largas. Estos huecos que existen en la médula ósea tienen precursores de las células sanguíneas, tienen células grasas y tienen fibroblastos. Además, distribuidos por toda la médula ósea, también vamos a encontrar pues aquellas células plasmáticas que dijimos que se generaban en los órganos linfoides secundarios, pero que se venían a vivir acá y desde aquí producían y secretaban anticuerpos. También linfocitos de memoria pueden venirse a vivir a la médula ósea, además de que aquí en la médula ósea residen una gran cantidad de macrófagos. Ya sabemos que en la médula ósea se lleva a cabo la generación de células sanguíneas y esa generación de células sanguíneas está mediada por ciertas proteínas que son citocinas conocidas como factores de crecimiento. Aquí en la médula ósea todas las células sanguíneas se generan a partir de una célula troncal hematopoyética que tiene la característica de la autorrenovación, porque cada vez que esta célula troncal se divide, una de las células hijas va a mantener las propiedades de célula troncal y la otra ya va a poder diferenciarse a lo largo de una línea particular. Las células troncales se caracterizan o pueden ser identificadas por la presencia de marcadores de superficie, como por ejemplo el CD34. Las células troncales son CD34 positivas y este es un marcador que puede utilizarse para identificarlas y para purificarlas. La proliferación y la maduración de todas estas células en la médula ósea les decía que está estimulada por las citocinas, que son conocidas muchas de ellas como factores estimuladores de colonias, porque al principio se detectaron por la capacidad que tenían para estimular el crecimiento y el desarrollo de varias colonias de leucocitos o de eritrocitos a partir de células medulares. Estos factores de crecimiento o estas citocinas son producidas por todas las células estromales y por los macrófagos que residen en la médula ósea. Esto va a proporcionar un microambiente local para que la hematopoiesis pueda llevarse a cabo. También los linfocitos T que han sido activados por el antígeno y los macrófagos activados son capaces de producir este tipo de factores de crecimiento, lo cual va a proporcionar un mecanismo para el reabastecimiento o el reemplazo de los leucocitos que pueden haber sido eliminados durante una reacción inflamatoria o inmunitaria. Hablemos ahora del timo. El timo es un órgano que se encuentra localizado en el mediastino anterior, es decir, en la mitad de la caja torácica. Es un órgano plano que tiene forma piramidal, es bilobulado, tiene una base y tiene un ápice. La base se encuentra descansando sobre el pericardio, mientras que los ápices se encuentran ligados a la glándula tiroides. Aquí podemos observar al órgano bilobulado y aquí un acercamiento de uno de los lóbulos.
Cada lóbulo se encuentra rodeado por una cápsula de tejido fibroelástico, de la cual se van a desprender prolongaciones o septas que van a dividir al lóbulo en pequeños lobulillos. A su vez, cada lobulillo va a tener dos regiones. Va a tener una región externa que se conoce como corteza y una región media que se conoce como médula. Aquí tenemos un fragmento de tejido tímico teñido, en donde podemos observar nuevamente las dos regiones en este lobulillo. Tenemos a la corteza que se tiñe fuertemente con los colorantes debido a que la densidad de linfocitos T en esta región es mayor, y podemos ver que la médula se tiñe más tenuemente porque aquí la densidad linfoide es mucho menor. Cuando un linfocito T sale de la médula ósea inmaduro y entra al timo, se conoce como timocito. Además, aquí en la corteza, además de los timocitos, hay células epiteliales y hay algunos macrófagos. En la médula, además de los timocitos, va a haber también células epiteliales, va a haber macrófagos y va a haber células dendríticas. Aquí observamos un lobulillo de igual manera. Observamos en esta parte, que es la corteza, una densidad linfoide mucho mayor que aquí en la médula. Observamos otros tres tipos celulares que juegan papel muy importante en la maduración de los timocitos. Tenemos a estas células que están en rosa, que son las células epiteliales corticales. Estos que están aquí en amarillo son macrófagos. Tenemos células dendríticas y tenemos células epiteliales medulares. Todas estas células desempeñan un papel muy importante, como les digo, en la maduración de los timocitos, ya que producen, por ejemplo, factores de crecimiento, producen citocinas y producen quimiosinas que van a dirigir el tránsito de los timocitos desde la corteza hacia la médula. Por ejemplo, las células epiteliales corticales o de la corteza producen interleucina 7, que es necesaria en fases tempranas del desarrollo de los linfocitos T. Además, las células epiteliales medulares, así como las células dendríticas, van a desempeñar una función muy importante en la presentación de antígenos propios a los linfocitos T en desarrollo y van a provocar la eliminación de esos timocitos en caso de que estos expresen un receptor autorreactivo. Los corpúsculos de Hassall son estructuras características que solamente pueden ser encontrados en el timo. No se sabe a ciencia cierta cuál es su función. Se cree que son células epiteliales en degeneración. Pero lo que sí es que son características del timo y parecen como una cebolla que ha sido cortada a la mitad. En esta imagen podemos observar, es una micrografía electrónica de barrido del timo, podemos observar a esas células que están en íntimo contacto con los timocitos, que esos serían los timocitos, las bolitas, y el resto serían las células epiteliales que cumplen una función muy importante en la maduración de estas células. Bueno, pues debido a que en el timo y en la médula ósea los linfocitos adquieren sus receptores mediante procesos de recombinación de diferentes segmentos génicos y ese proceso es completamente al azar, eso hace que puedan generarse linfocitos autorreactivos, es decir, linfocitos con receptores que reconozcan antígenos propios. Es por ello que en el timo y en la médula ósea se llevan a cabo procesos de selección para eliminar aquellos linfocitos que hayan generado receptores autorreactivos, porque a esos timocitos no se les puede dejar que sigan con su proceso de maduración y que salgan a la circulación, porque si salen así con receptores autorreactivos, bueno, pues se van a generar respuestas autoinmunitarias. Entonces, vamos a hablar de los procesos de selección en timo, aunque lo mismo sucede en el caso de la médula ósea, ¿no? Para la selección en el timo, las células epiteliales tímicas, que son estas que ustedes ven aquí, van a presentar péptidos antigénicos propios, que sería este en café, unido a la molécula del MHC, que es la que está en gris,
a los timocitos que aún están inmaduros y que por lo tanto son doble positivos, es decir, tienen en su superficie tanto a la molécula CD4 como a la molécula CD8. Aún no han decidido si van a ser linfocitos de CD4 positivos o cooperadores o linfocitos de CD8 positivos o citotóxicos. Bueno, pues en caso de que este receptor que logró este timocito expresar en su superficie, este TCR, sea incapaz de reconocer al péptido propio y tampoco es capaz de reconocer a la molécula del MHC, este linfocito T inmaduro, es decir, este timocito, va a morir por apoptosis. No es un timocito que haya expresado un receptor funcional, porque no puede llevar a cabo el reconocimiento de un péptido unido a la molécula del MHC. Y si esto madura y sale a la circulación, pues allá en la periferia no va a poder llevar a cabo el reconocimiento de péptidos extraños unidos a las moléculas del MHC porque no fue capaz de reconocer a la molécula del MHC. Ahora, si el reconocimiento del péptido propio unido a la molécula del MHC es muy fuerte, el timocito es también seleccionado para morir por apoptosis en un proceso que se conoce como selección negativa. Es decir, los extremos no son buenos, ni que reconozca muy fuertemente, ni que no reconozca nada. Eso lo lleva a morir por apoptosis. Ahora, si el reconocimiento del complejo molécula del MHC péptido propio es débil, entonces el timocito va a recibir una señal de sobrevivencia. Es decir, hay reconocimiento por parte del receptor del timocito, pero no es tan fuerte, esa señal es débil, o sea, no lo va a llevar a la activación, es solamente una señal para sobrevivir. Entonces el timocito sigue con su proceso de maduración y se convierte en un timocito simple positivo, es decir, o CD4 o CD8. Si decide ser CD4 o cooperador, bueno, pues entonces ya no va a expresar al CD8 y viceversa. A este proceso de rescate de la apoptosis y la conversión del timocito a simple positivo se le conoce como selección positiva. Como conclusión, podemos decir que en el timo, los linfocitos T van a finalizar su proceso de maduración y van a conformar su repertorio inmunológico mediante procesos de selección negativa y positiva. Esto es un proceso que es un proceso muy difícil, ya que más del 95% de los timocitos que están en el timo van a morir o van a ser inactivados porque no lograron expresar un receptor funcional o porque expresaron un receptor que es autorreactivo. Existen personas que tienen una enfermedad que se conoce como síndrome de DiGeorge, los cuales tienen mutaciones en los genes que son necesarios para un buen desarrollo tímico. El equivalente en los animales de experimentación se conocen como ratones nunú o ratones desnudos porque no tienen pelo. Estos individuos que tienen síndrome de DiGeorge son altamente susceptibles a los microorganismos de tipo intracelular porque al no tener un sitio donde se lleve a cabo la maduración de los linfocitos T, pues no tienen linfocitos T que los defiendan en contra de ese tipo de microorganismos. Sabemos que la inmunidad celular y los linfocitos T es el principal mecanismo de defensa con el que contamos en contra de microorganismos de tipo intracelular. Los ratones nunú, que son atímicos y que tampoco tienen linfocitos T maduros, se utilizan mucho para conocer el papel que desempeñan los linfocitos T en ciertas infecciones. Por ejemplo, si yo quiero saber si los linfocitos T son o no son importantes contra alguna bacteria, bueno, pues utilizo este tipo de animales para inyectarles la bacteria y veo cuál es el resultado. Si estos ratones se ven muy afectados al inyectarles esa bacteria, quiere decir que los linfocitos T juegan un papel muy importante en contra de esa bacteria. Y en el caso contrario, bueno, pues entonces los linfocitos T no tienen participación importante en la defensa contra esa bacteria.
El timo es un órgano que involuciona tanto en tamaño como en función. Es decir, conforme nuestra edad aumenta, el timo va disminuyendo su tamaño y su función. Entonces aquí la pregunta obligada es cómo se mantiene la competencia inmunológica durante la vejez, y la respuesta es que esa competencia inmunológica en esta etapa de la vida se mantiene gracias al repertorio de linfocitos de memoria que hemos acumulado a lo largo de la vida. ¿Hay alguna otra teoría que dice que cuando hay una necesidad importante de linfocitos T, se reactiva ese vestigio de timo que nos queda para poder llevar a cabo la maduración de linfocitos? Y otra hipótesis es que puede haber sitios de maduración diferentes al timo que puedan colaborar en este tipo de requerimientos.